Hola, un saludo muy especial. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo aquí en este espacio a través de pachobermeo.com, en lo que todos los sábados hacemos y vamos compartiendo, que se llama un entremés, es decir, un tiempo de preparación para ir degustando, masticando, rumiando un poco aquello que el Señor nos dice a través del Evangelio, de la liturgia dominical. Por eso es una alegría que podamos encontrarnos semana tras semana y que ustedes con tanta generosidad me acompañen en este tiempo. Hoy es sábado 30 de enero. Estamos preparándonos para mañana, el cuarto domingo del tiempo ordinario, en donde seguimos meditando en torno al Evangelio de Marcos, y estamos haciéndolo pues en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo de afección mundial por el coronavirus, en donde hay tantas expectativas frente al tema de la vacunación, en donde tanta gente se ha contagiado, en donde tantos han fallecido y en donde pues en esta segunda ola que ya, según dicen los epidemiólogos, va descendiendo un poco, pues vamos todos juntos haciendo el camino, acompañándonos, cuidándonos y tratando en lo posible de cuidar a los más necesitados. Así que con esto que seguimos teniendo en el corazón, como lo hemos hecho a lo largo de tantas semanas, pues te invito para que me acompañes en la lectura del Evangelio de mañana, último domingo de enero, que está en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, en los versos 21 al 28. Marcos capítulo 1, versos 21 al 28. Si puedes sacar tu Biblia, si puedes mirarlo, maravilloso. Si no, yo como siempre con mucho gusto te proclamo el texto. Dice así la escritura. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como los letrados. En aquella sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo que gritó: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió, dio un fuerte grito y salió de él. Todos se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Su fama se divulgó rápidamente por todas partes, en toda la región de Galilea. Amén. Mira qué texto más bello el que nos propone la liturgia para que revisemos y nos dispongamos y aprendamos y tratemos de atender, de conocer, de profundizar en este domingo cuarto del tiempo ordinario. Mira la belleza en la que se nos plantea esta escena. Jesús llega a Cafarnaúm, donde puso su base de operaciones, su headquarter, en donde se convirtió como en el cuartel general del ministerio público de Jesús en el norte de Israel, en la región de Galilea, la primera parte del ministerio de Jesús. Y llega a la sinagoga. ¿Y qué es la sinagoga? Es un sitio de liturgia. Es decir, es un sitio en donde hay oración, encuentro con los hermanos, en donde hay escucha de la palabra, en donde
en el sentido más profundo de la sinagoga, que fue creada, tú lo sabes, en el destierro en Babilonia, lo que buscaba era animarse unos a otros para que juntos se mantuvieran fieles a la alianza con el Dios de la vida. Y entonces cuando regresan del destierro, en los pequeños poblados, en las pequeñas ciudades, van haciendo cada uno un lugar de encuentro. Por supuesto, no es un lugar de culto en términos estrictos, en lo que tuviera que ver con la celebración de sacrificio, porque eso se hacía solamente en el templo de Jerusalén. Pero había liturgia de la palabra. Y esa liturgia de la palabra lo que hacía era que la gente centrara su atención en aquellos que enseñaban, como los letrados, como los escribas, de los que nos habla el Evangelio de hoy, que eran hombres muy buenos en enseñar la ley a la gente, pero que no tenían autoridad alguna, que eran como repetidores vacuos, vacíos, de letras muertas, que no transformaban la vida de nadie. ¿Y cómo sabemos que no transformaban la vida de nadie? Porque en ese texto que acabamos de escuchar, nos cuentan que había un hombre que estaba poseído por el mal. Y es muy paradójico, casi chistoso, esto que nos dice el evangelista. Imagínense esa escena, en una comunidad de oración, en plena asamblea de oración, están escuchando la palabra, está predicándole a algún maestro, algún rabino, están compartiendo y levantando las manos y haciendo oraciones, etcétera. Y una persona estando ahí, atormentada por el mal, poseída por el demonio, también levantaba las manos, también se agachaba, también repetía las oraciones, también hacía lo mismo que todos. Pero la palabra, la enseñanza, la vida, las relaciones interpersonales que sucedían al interior de esa sinagoga, no llevaba libertad a ese ser humano esclavizado. Cuidado con esas experiencias de fe que dicen ser disque cristianas o católicas, en donde la gente va ahora, levanta las manos, canta, habla en lenguas, profetizan, bailan, danzan, saltan, aplauden, se abrazan, pero en donde no hay una genuina experiencia de salvación, sino más de entretenimiento, de administración de la inercia piadosa, de mantenimiento del status quo de la religiosidad y las prácticas rituales, pero donde no hay una genuina vivencia del poder transformador de Jesucristo el Señor. Y en este texto es hermoso que nos dicen que Jesús fue y enseñó, y no nos cuentan cuál fue su predicación. No nos cuentan de qué habló, no nos dicen qué dijo. Lo que sí nos dicen es que la gente estaba asombrada de su enseñanza porque lo hacía con autoridad y no como los letrados. Y esa autoridad, antes de que haya el exorcismo del texto, nos habla de la autoridad de Jesús antes de una acción liberadora. Así que pareciera que la autoridad de Jesús no estuviera en primera instancia en relación directa con las obras de exorcismo y liberación, sino con su manera de vivir, de enseñar y de transparentar al Abba, que es el contenido de la enseñanza de Jesús. No nos dicen de qué les habló. Lo que nos dicen es el impacto que tuvo la enseñanza de Jesús en la gente, porque lo hacía con autoridad. Y entonces la autoridad tiene que ver más con el ser que con el hacer. Cuidado con esos que creen que la autoridad se las da el cargo, el título, los estatutos, las normas, el tener
algún puesto de superioridad o de preponderancia al interior de la comunidad? Porque hasta aquí, cuando nos dicen que ellos estaban asombrados por la autoridad de Jesús, tenía que ver con su forma de enseñar, con su manera de vivir y con lo que él encarnaba de su forma de ser. Y eso es más importante que las acciones, que las imposiciones, que los gritos, que las órdenes. Pero además nos cuentan que ese hombre poseído por un espíritu inmundo le grita a Jesús: ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Miren qué belleza. Un título cristológico muy importante, una afirmación de fe que ojalá todos pudiéramos decir. Jesús es el Santo de Dios. ¿Y qué significa eso? Bueno, no tengo tiempo para entrar a hacer una enseñanza sobre este título cristológico. Pero santo, no olvides que viene de la palabra hebrea kadesh, que tiene que, como traducción directa al español, distinto. Jesús es el distinto de Dios, el que muestra a Dios como verdaderamente es, el que lo revela en la humanidad, el que lo da a conocer en la realidad de la fragilidad de los seres humanos y muestra que ese Dios distinto no es distinto porque sea el que está lejano, al margen, metafísico, distante de los seres humanos. No, no, no. Jesús es el Santo de Dios, dicho por un demonio a través de un poseso en la sinagoga, en donde la religiosidad tradicional no lo había podido hacer libre. Nos cuentan que Jesús es el Santo de Dios, es decir, el que revela lo distinto de Dios, la misericordia de Dios, la cercanía de Dios, la inmanencia de Dios, el cuidado de Dios, la palabra de Dios, las relaciones que muestran a Dios. Ese es Jesús, el Santo de Dios. Y Jesús entonces le increpa al espíritu y le dice: calla y sal de él. Sin mayores aspavientos de parte de Jesús. No como tanta gente que yo conozco, laicos y religiosos, que cuando van a hacer una oración de liberación terminan haciendo como una ensalada y le tiran agua y aceite y sal y pimienta y le ponen las manos y le echan cosas y le ponen reliquias y crucifijos. No, 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 no. Sin show, sin Hollywood. La palabra poderosa de Jesús. Calla y sal de él. La autoridad de Jesús, que en este texto nos confiesan que es totalmente distinta a la autoridad que tenía la experiencia religiosa en la que estaban. Una experiencia religiosa que no hacía libres a los hombres. Óyeme, yo te pregunto, en tu comunidad, en tu grupo, en tu parroquia, ¿la gente vive la libertad de los hijos de Dios? ¿La gente tiene posibilidad de pensar autónomamente? ¿La gente tiene posibilidad de expresar libremente sus pensamientos? ¿La gente tiene la oportunidad de orar libremente y no como ora el líder, el coordinador, el director del ministerio de intercesión? ¿La gente tiene posibilidad de vivir con autonomía, con autenticidad, con libertad? Porque si no, eso es como esta sinagoga, en donde hacían todos lo mismo, pero no había libertad para la gente. Pero Jesús es el que trae la libertad. Y Jesús hoy el Evangelio nos cuenta que le trajo libertad a este ser humano que estaba metido en una experiencia religiosa, pero seguía siendo esclavo. Jesús quiere que tú vivas en la libertad de los hijos de Dios y que puedas vivir eucarísticamente. No se te olvide que más importante que ir a Eucaristía es vivir eucarísticamente. Y eso es lo que queremos seguir compartiendo contigo aquí a través de pachobermeo.com. No se te olvide que aquí encuentras, aquí en la página, aquí arribita,
todos los días el comentario al Evangelio y un montón de secciones en donde puedes ir compartiendo conmigo. Un abrazo grande. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor te bendiga. Chao, chao.